detallado de la historia, sí es importante ubicar a estos emperadores, porque todos estos emperadores directa e indirectamente tuvieron que ver con la vida de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo, de la iglesia del segundo siglo y de la iglesia del tercero y cuarto siglo. Claro, Cayo Flavio Valerio Constantino, que era su nombre de pila. Cayo Flavio Valerio Constantino. No hay precisión en la fecha de su nacimiento. Se entiende que nació entre el año 271 al 282. Hay un gap ahí de 11 años, ¿verdad?, para poderlo ubicar en fecha de nacimiento, pero sí, la fecha de su muerte sí está bien demarcada. Murió en el año 337 después de Cristo. Ahora, fíjense que mencioné que en este siglo, en el siglo IV, en el año 300, se dio un evento interesantísimo para poder vincular la historia de la iglesia y para poder interactuar dentro de la historia de la iglesia que todos los cristianos debemos conocer. Por ejemplo, el padre de Constantino era Augusto, Augusto de Occidente. Desde luego, Augusto es un título también, ¿sabe?, imperial. Es un título imperial, es el título más alto. Y hoy, mientras yo trabajaba un poco con esto, refinándolo, me vino a la memoria que cuando mi papá oraba, fíjese que muchos de los títulos que se le dieron a Cristo pertenecían al imperio romano. Y yo me acuerdo que antes, mi papá cuando oraba, comenzaba su oración diciendo: Augusto Dios y Padre Celestial. Sí, o ante tu augusta y santa presencia venimos. Y obviamente era parte precisamente de ese contexto griego que vinculó a la iglesia, y que se vinculó a la iglesia y que todavía hasta el siglo XX ya, pues, tal vez no escuchamos a nadie hacer una oración con un introito de esa manera, pero fíjese que hasta el siglo XX todavía había gente que utilizaba ese introito. Ahora, el nombre del papá de Constantino se llamaba Constancio I Cloro. Cloro. Sí. Constancio I Cloro. Y desde luego, en el año 306, Constancio el Augusto, emperador de Occidente, de Roma, murió. Entonces, el día que muere, en ese año, ya Constantino tenía cerca de 20 años de edad. Pero desde la edad de los 10 años ya era general del ejército. Y tenía unas responsabilidades extraordinarias dentro del ejército. Y desde luego, cuando su padre muere, Constantino fue aclamado emperador por el ejército romano. O sea, muere su padre, Constancio, y de inmediato la gente empieza a gritar, el ejército empieza a gritar: Constantino, Constantino es el emperador. Pero desde luego Constantino no era ningún bobo. Constantino decía: yo acepto ser emperador, pero con el título de César. ¿Por qué? Porque el título de César es el segundo título para entonces llegar a Augusto. De lo contrario, tenía que empezar como un simple emperador, y desde luego a él personalmente no le convenía, porque ya en ese tiempo el imperio
estaba dividido entre Oriente y entre Occidente. Pero desde luego surgió una grande crisis que se conoce como la crisis de la tetrarquía. Y la crisis de la tetrarquía, que no debe ser bueno, claro, es una crisis de la tetrarquía porque es de los tetrarcas, de los hombres que están aspirando a la posición más alta del imperio, pero realmente era una tetrarquía de 4 que aspiraban y que contendían por alcanzar esa posición. Por ejemplo, Constantino, como ya dije, fue declarado por sus soldados no solamente César, sino que él dijo, yo aspiro a César, pero entonces los soldados dijeron, no, te vamos a nombrar Augusto, y empezaron a declararlo Augusto. Claro, Severo II fue declarado por Galerio, que era entonces el emperador de Oriente, fue declarado también Augusto. Y vino Mangencio y se coló por África y por Italia y empezó a gobernar desde África y de Italia y empezó a declararse también emperador. Pero no solamente eso, sino que el padre de Mangencio se llamaba Maximiano Hércules. Oiga, si usted no anota esos nombres, después no pregunte por un nombre de un nieto, ¿sabes? Su hijo Magencio lo invitó y le dijo, papá, yo estoy gobernando aquí en África y en Italia, así que únase conmigo y vamos a compartir el poder. Y el viejo de él también se declaró también emperador. Es decir, que en el año 306, a principios del siglo IV, en el occidente del Imperio Romano existían 4 emperadores. Ahora bien, Galerio, que era el emperador de Oriente, que declaró a Severo II emperador, claro, lo declara emperador y le dice, ok, tú eres emperador, pero eres emperador de Occidente. Ahora tienes que ir a conquistar la tierra que has perdido. Y tienes que enfrentarte allá a Magencio y a Maximiano. Y tienes que pelear con ellos y quitarle África y quitarle Italia, para que de esa manera tú afirmes tu reino. Desde luego, él fue a pelear, Severo II fue a pelear, y Magencio y Maximiano lo asesinaron. Cuando le llega la información a Galerio, que era el emperador de Oriente, él se indignó muchísimo y dijo que él iba a vengar esa muerte. Pero el código de únete y vencerás. Entonces dijo, espérate, ¿cómo lo logro? Pues si Magencio es mi enemigo y Maximiano es mi enemigo, su padre, pues entonces el único que puede ser mi aliado es Constantino. Entonces, desde luego, Galerio viene donde Constantino, pero viene acompañado con su hija. Mire qué interesante. Viene acompañado con su hija y le dice a Constantino, mira, vamos a aliarnos. Y en muestra de la buena voluntad mía para aliarme contigo, aquí te doy a mi hija para que te cases con ella. Desde luego, ya Constantino era casado y tenía un hijo llamado Cresto. Entonces, ¿qué hizo? Que vino y se divorció de Flavia, de su esposa, para entonces casarse con Flavia, la hija de Galerio. Claro, una vez ya se casan y una vez se declaran aliados, entonces en el 308 Galerio convoca a una cumbre y dice, mira, necesitamos reorganizar el imperio. Y mira cómo lo vamos a organizar. Constantino,